Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy situándonos en Cuba, porque este fin de semana se realizó allí, en La Habana, el 10º coloquio de solidaridad con los 5 héroes cubanos. Hay que recordar que hace 16 años en Estados Unidos fueron apresados, encarcelados, 5 patriotas cubanos que estaban trabajando en Estados Unidos para frenar toda la campaña terrorista que la gente de Miami y sobre todo los sectores anticastristas, pero también el propio gobierno norteamericano estaban arropando y que generaron durante todo un periodo de tiempo atentados y también muertos en Cuba. Hay que recordar eso de que Cuba siempre ha estado en la mira de los Estados Unidos para generarle desestabilización. No han podido en estos 55 años con la Revolución Cubana, porque siempre ha habido patriotas como los 5 héroes que ahora estamos recordando. En este coloquio estuvieron presentes René González y Fernando González, quienes estaban prisioneros allí en Estados Unidos y fueron liberados cumpliendo con su pena en los últimos meses y uno de ellos el año pasado. Ahora la pelea es por la libertad de los otros 3 patriotas cubanos, por Gerardo Hernández Nordelo, por Antonio Guerrero y por Ramón Labañino. Los 3 siguen en prisión aislados, muchos de ellos con dificultades y con prohibiciones para ver a sus familias, y por eso en este aniversario 16 hubo este coloquio y también movilizaciones en todas partes del mundo. Aquí en Argentina también se realizó una concentración frente a la Embajada de los Estados Unidos y después en Latinoamérica hubo todo tipo de manifestaciones, actos culturales, concentraciones y llamadas de atención sobre la necesidad de que estos 3 patriotas cubanos queden en libertad. Obviamente la decisión le corresponde a Obama, pero sabemos cuáles son las actitudes que viene teniendo Obama no solamente con la Revolución Cubana, sino contra todo aquel que enfrenta al imperialismo norteamericano. En Estados Unidos hubo también una actividad importante frente a la Casa Blanca, una manifestación, se pidió por los 3 héroes cubanos y también decirles que en este coloquio una de las resoluciones fue convocar a que los parlamentos de distintos países de América Latina y del mundo se expidan sobre esta situación, así como las distintas iglesias que hay en el mundo y que de alguna manera tomen también partido por este tema que tan álgido es para el pueblo y el gobierno de Cuba. Pueblo y gobierno que se unen desde hace 16 años en el reclamo y ha habido numerosas movilizaciones en Cuba, multitudinarias, donde la foto de los 5 y ahora la foto de los 3 están permanentemente recordando qué es lo que está ocurriendo con estos revolucionarios cubanos que aún quedan en prisión. Vamos a escuchar y ver a René González precisamente en un discurso realmente muy importante que se hizo hace un año en la Asamblea Nacional de Cuba, el Parlamento cubano, y donde marca claramente cuál es esta problemática. Ante todo, buenos días y un caluroso saludo no solamente a esta Asamblea, sino a todos los otros periodos de la Asamblea Nacional, que ha sido un puntal en la lucha por la liberación de los 5. Para nosotros, el recibir el título de Héroe de la República de Cuba en sesión de esta Asamblea, primero fue, por la manera en que se hizo, una sorpresa. Segundo, fue uno de los momentos más emotivos y que más nos honró durante el cumplimiento de esta misión. Y también es un compromiso con ustedes y con el pueblo de Cuba. No podemos mencionar el apoyo que hemos recibido de esta Asamblea sin mencionar el nombre del compañero Ricardo Alarcón, que durante todos estos años la dirigió y ha sido un puntal en la lucha por la liberación del 5.
caso de los 5 es un crimen que se comete frente a toda la humanidad. Es un crimen que se comete cada día del año y se está cometiendo ya durante 15 años. Es un crimen que se comete con la misma impunidad con que se miente al mundo para destruir a Irak y apropiarse de sus recursos, o con la misma impunidad con la que se hace rodear a un continente para que le impida al presidente de un país latinoamericano sobrevolar su espacio aéreo. El caso de los 5 es un crimen deliberado, calculado, metódico. No es un caso de justicia equivocada. No es el caso del personaje aquel de Los Miserables que por su celo con la ley le hacía la vida imposible a una persona que no lo merecía. Este es el caso de quienes, representando a la ley, representando la justicia de un país, decidieron utilizarla para proteger a sus terroristas. Y en este caso, quienes levantaron cargos falsos saben que levantaron cargos falsos. Quienes mintieron en el estrado sabían que estaban mintiendo en el estrado. Quienes chantajearon y amenazaron a los testigos sabían que estaban chantajeando y amenazando a los testigos del juicio. Quienes se burlaban de las órdenes de las juezas sabían lo que estaban haciendo. Quienes arruinaron evidencias en el caso sabían que estaban arruinándolas. Quienes aceptaron falsos testimonios sabían que los estaban aceptando. Y quienes malinterpretaron e ignoraron las leyes que habían jurado sostener sabían que lo estaban haciendo. Yo estoy aquí porque pudimos arrancarles, y repito, arrancarles a los fiscales y a los jueces 1 año y medio de mi libertad supervisada. Y fue una batalla dura, difícil, en la que, hay que decirlo, porque es triste, tuvo que morir mi padre para que yo pudiera dar la última estocada en esa batalla. Y tuve que renunciar al derecho natural de una persona a tener la ciudadanía de su país de nacimiento. Solamente así fue que se pudo ganar esta batalla. Pero esto nos indica la obcecación del gobierno norteamericano con el caso de los 5. Ellos están comprometidos a que Gerardo Hernández muera en la cárcel. Y si no lo sacamos antes de que cumplan la sentencia, lo devolverán aquí como cadáver. Esa es la realidad dura y eso es lo que el gobierno norteamericano quiere hacer con los otros 4 compañeros. Que cada uno de ellos cumpla la sentencia hasta el último día. Para nosotros está claro que no serán consideraciones legales las que hagan que el gobierno norteamericano corrija esta injusticia. Esto fue un caso político, las leyes han sido solamente el adorno que se ha utilizado para llevar a cabo una venganza, para vengarse de Cuba, para vengarse de nuestro pueblo en el cuerpo de los 5. Y no va a ser la ley la que resuelva este caso. Tiene que ser la presión internacional sobre el gobierno norteamericano. Hay que hacerles insostenible el continuar con esta injusticia. Hay que hacer que sientan todos los días el peso de lo que están haciendo. Hay que hacer que ese concepto que ellos usan tanto del costo-beneficio los llegue a la conclusión de que es mejor que resuelvan este caso. Cuando ellos lleguen a esa conclusión, el espacio legal se abrirá y yo supongo que harán lo que les sea más fácil, que sería aplicar las leyes, que es en definitiva lo que hemos estado exigiendo. No hemos exigido otra cosa que no sea la aplicación de las leyes norteamericanas que ellos una y otra vez se han negado a aplicar. Pero va a ser una decisión política del gobierno norteamericano y ellos se las arreglarán para corregir este crimen. Frente a tal obcecación, los caminos trillados no van a ser los que nos lleven a la justicia. Y quiero poner un ejemplo de algo que vi en Pinar del Río y que para mí simboliza el espíritu de lo que debe ser la lucha por los 5. En un lugar histórico, en Pinar del Río, en el mural de la prehistoria, a unas pocas yardas de ahí vive una compañera campesina. Es una gente humilde, en un pequeño bohío,
Y por esas cosas que se producen cuando un turista visita un sitio como el Mural de la Prehistoria, a veces ellos se dan su vuelta y se llegan a ese bohío. Y esta señora, esta compañera, Raiza, que es una campesina humilde, a la que nadie le asignó ninguna tarea, a la que nadie le dio un plan de trabajo, ella solita un día se sentó y dijo, bueno, y si los turistas vienen aquí, ¿por qué este bohío no se convierte en un lugar por los 5? Y la compañera puso en su bohío el sitio de los 5 y recibe a los turistas y les habla de los 5. Yo creo que ese es el espíritu que todos tenemos que mostrar si queremos arrancarle a mis hermanos de las garras al imperio. Tenemos que innovar, tenemos que atrevernos, y esa es una vocación que requiere, más allá de la jornada de trabajo, de sentimientos, requiere de que vayamos un poquitico más allá de la tarea y de que cada vez que tengamos una oportunidad hagamos llegar a quien podamos el conocimiento del caso de los 5. Porque hasta que este caso no resuene en el centro de poder en que esta injusticia se cocinó, mis 4 hermanos van a continuar presos. Y es hacia ahí, hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Yo les puedo decir, a nombre de mis hermanos, y ustedes de seguro que lo saben, que la dignidad de ellos nunca va a ser comprometida. Si hemos resistido hasta ahora, ha sido porque nosotros llevamos esta lucha hasta un plano moral que los fiscales norteamericanos jamás podrán alcanzar. No lo entienden, no lo pueden comprender, no llegan a ese plano y nunca nos alcanzarán en ese plano, que en definitiva es el plano que representa la lucha moral que todo el pueblo cubano durante 50 años ha estado librando contra el imperialismo que le paga a esos fiscales. Pero dicho eso, no es suficiente, tenemos que traerlos, tenemos que hacer que estén con su familia, como estoy yo, con sus esposas, con sus hijos, con sus madres y con su pueblo. Necesitamos que esa moral que los ha sostenido sea también parte del refuerzo que requiere la revolución en estos momentos. Y para eso tenemos que seguir trabajando. Hace ya varios años que Fidel nos dijo, volverán. Pero cuando Fidel dijo eso, no estaba haciendo una premonición en el vacío, nos estaba invitando, nos estaba combinando a que lucháramos por traerlos. Porque si no los traemos, no pueden volver. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos que estén aquí, con su pueblo, con su familia, y que estén ya. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Elizabeth Palmeiro, la esposa de Ramón Labañino, que también hace una convocatoria a la solidaridad con los 3 héroes cubanos que aún quedan en prisión. Soy Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, que lleva preso más de 15 años en una prisión de Estados Unidos. Actualmente está en Ashland, Kentucky. Ramón estaba en Estados Unidos tratando de evitar muertes, no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos. Gracias a su labor se evitaron muchas acciones terroristas que podían haber causado mucho sufrimiento a personas en ambos países. Cuando los 5 fueron procesados, lo hicieron en la única ciudad de los Estados Unidos que no podía albergar a un juicio de esta naturaleza, porque ellos eran cubanos que defienden a la revolución cubana, que protegían a su pueblo de acciones terroristas preparadas en esa ciudad. Después, en el mes de diciembre del 2001, fueron condenados a las condenas más altas que se les podía imponer. Inmediatamente empieza un proceso de apelación en el que los abogados de ellos se quejaban y argumentaban todas las irregularidades que ocurrieron en ese juicio. Y fue en el año 2005 donde se tuvo una decisión histórica en el caso de nuestros familiares, porque los 3 jueces que interesaron el caso en el onceno circuito de apelaciones de Atlanta, después de hacer un exhaustivo análisis de la situación que se había presentado en este caso y de todos los puntos apelativos presentados por los abogados, dictaminaron que la sede no había sido la correcta, que en Miami nunca se debía haber hecho ese juicio, y ordenaron a la Corte Inferior la revocación de las condenas y la realización de un nuevo juicio en cualquier otro lugar que no fuera Miami. Estos más de 15 años han sido muy duros para mi familia. Ramón no ha podido verme embarazada, no ha podido estar en los nacimientos de nuestras hijas. Por supuesto que tampoco los ha visto crecer. Lisbeth, la más pequeña, tiene 16 años y desde que tenía 1 año su papá ha estado preso. Laura ya tiene 21 años, no recuerda cómo era su padre antes de caer en la prisión.
cada vez son más lejanos esos recuerdos.